El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño con una enseñanza más para instruir, perfeccionar, equipar a los santos. Ese es el objetivo de este ministerio. Lo he entendido desde que fui llamado por el Creador, por el Eterno. Jesús me constituyó maestro y me dio el Espíritu Santo y el conocimiento. Lo he entendido que el objetivo principal de este ministerio es perfeccionar a los santos a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, la palabra fe, doctrina, del conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos mejor a Jesús y lleguemos a ser un varón perfecto, tal como Jesús fue mientras estuvo en la tierra, dice, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. En esta oportunidad hay un tema que quiero desarrollar y es en relación al aguijón en la carne concerniente al apóstol Pablo. ¿Qué es este aguijón? ¿De qué está haciendo referencia Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está presentando? ¿Contra qué Pablo está luchando? Es tradicionalmente lo que nos enseñaron, que es una enfermedad en los ojos, una especie de oftalmia crónica, producto del resplandor del rayo. Cuando tuvo la confrontación con Jesús o el encuentro con Jesús cuando iba a Damasco a perseguir la iglesia. ¿Es esto una prueba de parte de Dios? ¿Lo permitió Dios? ¿Es un tipo de enfermedad en el cuerpo de Pablo? Vamos a ver qué verdades hay en todas estas cosas que nos han enseñado, porque el montón de creyentes, incluyendo los ministros, leen Biblia, no todos, pero los hay, leen Biblia, pero no estudian las Escrituras. No utilizan las reglas y códigos de interpretación bíblica que nos presenta la hermenéutica para hacer una buena exégesis de las escrituras. Vamos a ver hasta dónde esto es una verdad. Este es un argumento que muchos utilizan para resignarse a la enfermedad. Tú sabes, si Pablo fue probado con la enfermedad porque Dios se la permitió, porque Dios la puso, ¿quiénes somos nosotros para no? Igual como una verdad paralela como el caso de Job, porque Job dijo Dios dio, Dios quitó. Pues ya para muchos creyentes Dios quita lo que da, cuando Pablo dice lo contrario, que que todos los dones, sea dorea, dorema, dorón, carisma, domata, que son 5 tipos de dones que recibimos de Dios, cuando los recibimos, Él no te los quita, tú lo pierdes, y por eso tienes que darle cuenta al Señor por lo que perdiste. Porque el caso de que Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir, ya hay quienes están enseñando pues, que de Dios vienen cosas buenas y también vienen cosas malas. Cosa que todo lo contrario a lo que dice el apóstol Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de la luz, en cual no hay mudanza y sombra de variación. Y si en Dios no hay mudanza y sombra de variación, y ese término tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, porque Dios no cambia, quiere decir que toda buena dádiva vino, viene y vendrá de Dios, porque Dios no cambia. Entonces aquí tiene que haber una equivocación, uno de los dos tiene que estar equivocado, o Job o Pablo en relación al don, cuando Dios lo da o lo quita, o Job y Santiago en relación al bien y al mal. Si viene de Dios bien cosas buenas y vienen cosas malas también, uno de los dos tiene que estar equivocado. Cuando nosotros analizamos bien las escrituras, Job estaba en plena, ni siquiera en la ley, no existía la ley, pero Job no tenía el Espíritu Santo como lo tenía Pablo y como lo tenía Santiago. Santiago y Pablo estaban en la gracia, lo que recibieron fue por el Espíritu de Dios. De modo que yo voy más seguro con el testimonio de Pablo, que Dios nunca quita lo que da, y voy más seguro con el testimonio de Santiago, que de Dios no vienen cosas malas, que con lo que Job dijo en su tribulación. Job no sabía lo que decía. Al final del libro, usted va a analizar que Dios se le apareció en un torbellino y le dice a Job, ciñe tus lomos y contesta. En otras palabras, prepara el entendimiento para que puedas escuchar y entender y discernir las verdades que te voy a presentar y te des cuenta que nada de lo malo que vino a ti vino de parte de mí. ¿Ya? Al final, después que Dios termina la presentación del discurso a Job, Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven cosas que no entendía, decía.
por eso me arrepiento en polvo y en ceniza. Job entendió que de Dios no vienen cosas malas. Job entendió que Dios nunca quita lo que da, y tenemos en nuestras iglesias los cabezones, ministros que no tienen conocimiento de lo que están diciendo porque no estudian las escrituras, que están desviando al pueblo de las verdades del reino, enseñándole que Dios quita lo que da y que de Dios vienen cosas buenas y que de Dios vienen cosas malas, y bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ellos le tendrán que dar cuenta a Dios por lo que están haciendo, porque no estudian las escrituras. Son gentes que leen Biblia, pero no estudian las escrituras. En esta ocasión vamos a hacer un estudio acerca del aguijón de Pablo. ¿Qué de verdades hay acá ocultas que no se nos han enseñado porque no la han estudiado, no la han analizado? ¿Okay? Vamos a leer en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 12 del verso 7 al 10. Cito, dice el apóstol Pablo: y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. ¿Cuáles grandezas de las revelaciones? De lo que Pablo viene hablando, que fue traspuesto hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, solamente Dios lo sabe. Pablo fue traspuesto hasta el tercer cielo y estuvo en la presencia de Jesús en el paraíso y recibió muchas informaciones que dejó escritas en sus cartas, que le fueron permitidas escribir, otras que se les mostró no se le fueron permitidas escribirlas. Pablo dice, para que estas revelaciones que yo recibí y que están escritas no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, o un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, por las respuestas que recibí de Dios, por estas razones, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, oiga, en afrentas, oiga, en necesidades, oiga, en persecuciones. Ya aquí Pablo está presentando el aguijón, pero más adelante voy a explicar bien esto. Dice, en angustia, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Mire, uno de los argumentos que tienen los que enseñan que la enfermedad viene de parte de Dios y que Dios permite la enfermedad para probarte, para perfeccionarte, para pasarte por un proceso, para pulirte y para ustedes contar todo lo que se han inventado. Uno de los argumentos es el conocido aguijón de Pablo, que ha sido transmitido a la iglesia por generaciones, sin darse cuenta que dicha enseñanza va en contra de la misma naturaleza de Dios. Eso de que Dios permite, déjeme decirle algo, en la Biblia no aparece en ninguna parte verbos permisivos para referirse a Dios. Son verbos causativos, o Dios causa o Dios no causa. Pero eso de que Dios permite no es aplicable a Dios, a su naturaleza, a su designio, a su propósito, porque el término permitir está en proporción directa de que lo pude evitar, pero no lo evité. Es como cuando veo que un niño de 2 añitos está dando sus pasitos y va a la dirección de un abismo, y puedo evitar ya de que ese niño siga caminando y se vaya al abismo, pero no lo evito, sino que le doy curso al asunto. Eso es permitir. Permitir está en proporción directa que, pudiendo intervenir para evitarlo, no lo hice. Entonces yo soy culpable de lo que sucedió. En Dios no existen verbos permisivos. Eso de que Dios permitió la enfermedad, no es que Dios la permitió, porque si Dios la permitió, entonces Dios
tenía el poder como para evitar eso, pero no lo evitó, sino que le dio cursos, y entonces Dios es culpable de lo que me sucedió. El problema es que hay cosas que pasan en el ser humano porque quebranta principios del reino y principios universales que limitan, aceptas el término, porque eso de que Dios todo lo puede, la Biblia no dice eso. La Biblia presenta cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede violar el libre albedrío de los hombres, Dios no puede hacer nada que esté en contra de lo que Él es, de lo que Él ha dicho y de lo que Él ha hecho. De lo que Él es tiene que ver con su naturaleza, de lo que Él ha dicho tiene que ver con su palabra y de lo que Él ha hecho tiene que ver con su obra. Siempre que Dios va a hacer algo, tiene cuidado que no esté en contra de lo que Él es, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha hecho. Entonces, no es que Dios todo lo puede, porque la Biblia te presenta de que hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas que Dios no puede hacer es que no puede intervenir en el libre albedrío de los hombres. Dios no impone su palabra ni obliga, Dios la expone, Dios te la presenta, Dios te persuade en amor, que persuadirte es enamorarte para ganarse tu voluntad. Dios habla a través del Espíritu para persuadirte y ganarse tu voluntad, pero tú decides si lo tomas o lo dejas. Dios no te va a obligar a hacerlo. Dios no impone su palabra, Dios la expone, depende si la tomas o la dejas. Y eso de que, maestro, Dios tiene el control de todo. No, no, no. Si Dios tuviese el control de todo, el Dios más descontrolado de este mundo es nuestro Dios. Porque hay cosas que están pasando que a ciencia cierta usted lo puede ver ahí mismo. Usted puede darse cuenta de que están sucediendo, que se están dando cosas, por ende, en el universo, en el mundo, como la degradación del hombre, la proliferación de las enfermedades, el surgimiento de nuevas enfermedades, el pecado abundando como usted no tiene una idea, el acto de la fornicación abundando en el mundo, los crímenes, asesinatos, drogas, el narcotráfico, y para usted de contar, algo que si Dios tiene control de todo, entonces a Dios como que se le están saliendo de control estas cosas. Entonces, no es que Dios tiene control de todo. Dios no es que va a controlar, porque Dios tampoco controla. Dios dirige, Dios guía a través del Espíritu Santo. Dios puso el Espíritu Santo en nosotros como creyentes para que a través del Espíritu enseñarnos, guiarnos y recordarnos las cosas, formar un carácter para que a través de ese conocimiento nosotros podamos ceder nuestra voluntad a Dios, que producto de un quebrantamiento podamos entrar en el estado de sumisión, sujeción, obediencia, cediendo nuestra voluntad para que Diosito se pueda intervenir en nuestra vida y nos pueda guiar y dirigir llevando a cabo su voluntad a través de cada uno de nosotros. Pero esto es a los que se dejan guiar por Dios. Por eso el texto dice que los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien. Pero ¿de qué todas cosas están hablando allí? Cuando habla de todas las cosas nos ayudan a bien, está hablando de todo aquello que te sucede o que viene como producto de haber sido dirigidos por el Espíritu Santo, porque estás en la intercesión del Espíritu, estás en el amor de Dios, amas a Dios, estás en la entrega de Dios y estás en el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios y te estás dejando guiar por el Espíritu y Dios está llevando a cabo su voluntad a través de ti. Lo que te pase te ayuda para bien. Eso es lo que dice el texto. Bueno, maestro, pero es que la Biblia dice que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por la voluntad de Dios, que ni una hoja de los árboles cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es tradición, eso es lo que se repite en la iglesia, por eso en la Biblia en ninguna parte existe ese pasaje, ni ese texto, ni esas expresiones. ¿Okay? Entonces, uno de los argumentos, repito, que tienen los que enseñan que la enfermedad viene de parte de Dios es el conocido aguijón de Pablo, que ha sido transmitido en la iglesia por generaciones, sin darse cuenta que dichas enseñanzas van en contra de la misma naturaleza de Dios. Entonces, se han ofrecido incontables explicaciones concernientes a la naturaleza de este aguijón.
del que Pablo menciona en la segunda carta a Corintios, del capítulo 12, versos 7 al 10. Entonces, estas incontables explicaciones van del rango desde una tentación incesante, puede ser que se esté hablando de una tentación incesante e inflexible que es oponente, enfermedades crónicas, tales como problemas oculares, según Gálatas 4:15, que es lo que toman este pasaje para hacer referencia que Pablo tenía un problema de oftalmia crónica. Vamos a hablar más adelante a descartar que eso es totalmente falso. Otros alegan en sus estudios que puede ser malaria, que el aguijón puede ser una migraña, que otros hasta inclusive dicen que epilepsia. Otros argumentan que es hasta inhabilidad para hablar. Pero es entendible que Pablo considera, es lo que está en lo que acabamos de leer, que Pablo considera que este aguijón lo considera como un obstáculo para un ministerio más amplio y efectivo, y que las grandes revelaciones que recibió de Jesús mientras estuvo en el cielo no fueran carecidas en él y fueran expandidas al conocimiento, no fueran exaltadas estas grandes revelaciones que recibió de parte de Jesús y fueran pregonadas con fuerza. Pablo dice que se le fue dado un aguijón en la carne, y dice un mensajero de Satanás, por causa de como de detener el avance del crecimiento de estas grandes revelaciones en él y a la vez la expansión de este conocimiento. Ahora, lo que sabemos acerca de este aguijón proviene de informaciones del mismo Pablo, que dejó escrito en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 7. Dice que, vamos a volver a leer ese párrafo nada más. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Vamos a estudiar el término mensajero, vamos a estudiar el término aguijón, vamos a estudiar el término abofetear, del griego, de dónde Pablo lo saca, qué significado tiene etimológicamente. Vamos a ver. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezcas sobremanera. Ya como lo dije, vamos a estudiar en forma detallada algunos factores, términos que nos darán una clara visión acerca del aguijón de Pablo. En segunda carta a Corintios, el capítulo 12, verso 1 a 9, Pablo habla acerca de un aguijón en su carne, el cual le causaba mucha aflicción. Pero oiga bien esto: según este pasaje, el antes mencionado, aunado a primera carta a Corintios, el capítulo 2, versos 3 al 5, y segunda carta a Corintios, el capítulo 10, verso 10, y Gálatas 4, 13, 15 y Gálatas 6, 11, algunos han afirmado que Pablo sufría de una enfermedad crónica en los ojos que lo dejaba ciego, le hacía débil y le daba una apariencia repulsiva, y que dicha enfermedad es producto del resplandor de la luz que lo escandiló cuando tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco. Vamos a ver hasta dónde esto es una verdad. Vamos a estudiar para que usted se dé cuenta cómo todo esto se cae. Esta suposición se ha usado a menudo como un argumento contra la fe en la sanidad divina,
y también para tener base y resignarse a una enfermedad y no luchar contra ella. Pero cuando nosotros hacemos un análisis a algunos aspectos que niegan tal afirmación, hay algunos términos etimológicamente, párrafos del pasaje que presentamos que te niegan tal afirmación. Vamos a ver, esta expresión aguijón en la carne. Vamos primero a ese término aguijón en la carne. No se usa ni siquiera una vez en el Antiguo o Nuevo Testamento para hacer referencia a la enfermedad. ¿Por qué tiene que usarse acá? Porque tiene que ser el caso del pasaje que estamos presentando. Si eso no se utiliza ni en ninguna parte para hacer referencia a una enfermedad, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Si se utiliza como una ilustración a la persecución. Cada vez que la expresión es usada en cualquier parte de la Biblia, ¿cuál maestro? Aguijón. Se señala específicamente el significado de tal aguijón. Por ejemplo, en Números 33:55, Moisés dijo a los hijos de Israel, antes de entrar a la tierra de Canaán, Moisés les declaró esta verdad y preste atención. Dice así, cito: y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos, si lo dejáis vivos, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestro costado, y os afligirán. Aquí está la causa del aguijón. ¿Por qué serán aguijones? Porque será una aflicción para ustedes, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Según este pasaje, las escrituras declaran, y ahí mismo está presente, nos dicen que los aguijones en los ojos y las espinas, que es un tipo de aguijón, que es un aguijón en los costados, eran los habitantes de Canaán, que le van a hacer aflicción constante a los israelitas. Pero aquí no se está refiriendo a ningún tipo de enfermedad. 8 años después, Josué también dice en el primer capítulo, en el capítulo 23, sí, el capítulo 23 está eso, con relación a las naciones paganas en Canaán. Esto lo dice Josué. Lo primero lo afirmó Moisés, ya luego lo afirma Josué. Dice, serán como azotes para vuestros costados y espinas para vuestros ojos. De esta forma, vemos nuevamente que los azotes en sus costados y los aguijones en sus ojos, o sea, las espinas, eran los cananitas que van a hacer aflicción, ataque y persecución a Israel por su estado de desobediencia, porque no hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Pero aquí no está hablando no está hablando de ningún tipo de enfermedad. Entonces, en el caso del apóstol Pablo, no se escapa de esta verdad. Él mismo, en forma precisa, el apóstol Pablo declara qué es el aguijón. Pablo dice que es el aguijón en la carne. Dice que era el mensajero de Satanás. Oiga bien, que no nos estamos saliendo de la hilación del pensamiento, ni estamos descontextualizando el pasaje, ni haciendo pedazos el pasaje. Pablo dice que el aguijón es el mensajero de Satanás. Punto. Ahora, debemos tomar en cuenta que el término mensajero, utilizado en el pasaje del griego, es ángelo, que en la traducción bíblica nunca se utilizó ni es aplicable a una enfermedad como una circunstancia, sino a un ente moral libre. Por lo tanto, según este principio gramatical,
no se debe utilizar el término ángel para hacer referencia a la enfermedad tratando el caso del aguijón de Pablo, porque el término mensajero que se utilizó en el griego es ángelo, que tiene que ver con un ángel, que es un ente moral libre, que no tiene nada que ver con una circunstancia en referencia a una enfermedad. De modo que el aguijón de Pablo bien dice que era un mensajero de Satanás, un ángel del diablo, que le hacía resistencia y persecución por causa de las revelaciones que había recibido para que no pregonase y anunciase esas verdades del reino. Entonces, por esta causa y por lo dicho al principio, algunas versiones bíblicas lo traducen textualmente como sigue: me fue dado un ángel del diablo, un emisor de Satanás. Algunas versiones te lo hacen bien claro. Dice así: por tanto, me fue dado un ángel del diablo, un emisor de Satanás. Ese término, ángel del diablo, emisor de Satanás, está haciendo referencia a un ente moral libre. No se está refiriendo a unas circunstancias como una enfermedad, sino está hablando de un ente moral libre que está haciendo una persecución y que se le dio una misión y que se le delegó un trabajo que es hacer resistencia al apóstol Pablo como el pregonero de dichas revelaciones que había recibido. Entonces, con esto damos por descartado que el aguijón de Pablo fuera una enfermedad. El apóstol lo presenta como un mensajero, lo vuelvo a repetir, ángelo, como un ángel del diablo, el cual le causaba resistencia. Por otro lado, el término abofetear que el apóstol Pablo utilizó, dice un ángel del diablo para que me abofetee. Ese término abofetear que aparece en el pasaje en relación a la persecución del tal aguijón es coláfiso. K-O-L-A-F-I-Z-O. Coláfiso, que indica golpear con el puño en una forma seguida. Coláfiso quiere decir abofetear. Es decir, abofetear significa dar golpe tras golpe, como cuando las olas golpean contra la barca. Entonces, de acuerdo a esta observación, hay algunas versiones que lo traducen como sigue: se me dio un ángel de Satanás lidiando golpe tras golpe, ya que abofetear se refiere a recibir golpes intensamente repetidos en forma continua. Ahora, si las bofetadas que Pablo recibió de tal aguijón se refiere a una enfermedad, según las características del término abofetear, que es golpe tras golpe, es dar golpe seguido como cuando las olas golpean la barca, debían ser muchas enfermedades o la misma enfermedad repitiéndose muchas veces. Entonces Pablo pasó toda su vida enfermo. La palabra abofetear también se puede entender como asolar, perseguir, insistir, que es el sentido que Pablo le da al término debido a las intensas persecuciones que de paso son nombradas en los capítulos anteriores. Si usted analiza el capítulo 11 de segunda carta a Corintios, del verso 16 en adelante, usted se va a dar cuenta que Pablo te da una serie de acontecimientos, persecuciones, sufrimientos, tropiezos, ataques que sufrió y padeció por causa de la predicación del Evangelio del Reino. Eso está en el capítulo 11 y en el capítulo 12 cuando Pablo te habla de cierto aguijón, que más adelante te voy a estar nombrando todas las persecuciones que Pablo presenta, que se le dieron como resistencia por estar afectando las tinieblas,
por las predicaciones en las grandes revelaciones que recibió de Jesús cuando fue traspuesto hasta el tercer cielo. Las tinieblas se sacudieron, afectó las tinieblas, y las tinieblas se defendieron y vinieron sobre él todos esos ataques, de los cuales Pablo dice que son persecuciones, y Pablo los denomina como el aguijón en la carne, que es un mensajero de Satanás, un ángel del diablo enviado a tratar de hacerle resistencia para que no siga creciendo en dichas revelaciones y siga pregonando las verdades del reino. Mire, por otra parte, en el momento de la conversión de Pablo, Jesús le dijo a Ananías acerca del porvenir de Pablo. Le dice así: le vas a decir a él, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, según Hechos 9:16. ¿Suena eso algo como el aguijón de Pablo? ¿Le fue fácil a Pablo la predicación del evangelio? Hay que detallarlo, hay que pensarlo, hay que meditarlo, porque el hecho de que a mí me esté yendo tan bien en el ministerio, que se corre el riesgo de que estés haciendo la perfecta voluntad de Dios, porque toda persona que Dios haga en él su perfecta voluntad y esté afectando las tinieblas, señores, va a tener resistencia de las tinieblas, va a tener ataques, va a tener persecuciones, va a tener tentaciones, las tinieblas van a venir en contra de él, y yo no soy el profeta del desastre. Esto se llama causa y efecto. Ellas se van a defender. Búsqueme usted según la historia. Todos los discípulos murieron, todos, incluyendo Marcos como escritor, Lucas como escritor, y para ustedes contar, todos murieron trágicamente. El único que murió de anciano fue Juan, el único, pero todos se entregaron la vida por causa de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque afectaron las tinieblas, sacudieron el mundo de las tinieblas, y las tinieblas se van a venir en defensa. Por eso es que cuando alguien dijo que cuando las cosas te están saliendo tan bien en el ministerio que Dios te mandó a hacer, o en lo que Dios te mandó a hacer, es porque algo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque no es lógico ni es aceptable que las cosas te estén yendo tan bien y estás sacudiendo las tinieblas, y las tinieblas no se defiendan y no vengan en contra de ti. Esto no es fácil. Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Dios no te dice que eso va a ser fácil. La tentación va a ser dura. El problema económico a veces va a ser difícil, la enfermedad que va a venir, que puede venir en contra de ti puede ser duro, el problema que tengas con tus hijos en un desajuste socialmente hablando puede ser duro, a causa de una enfermedad puede ser duro, el problema puede ser grande, la tentación puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. Porque si Dios te llamó y estás en la perfecta voluntad de Dios, haciendo lo que Dios te llamó a hacer, estás consagrado para Dios, apartado para Dios, eres dirigido por el Espíritu, eres un hombre espiritual, caminas en los principios del reino, caminas en los principios universales, te mantienes en intimidad con Dios y estás afectando la tiniebla. Todo ataque que venga de ellos, pues Dios te va a preservar y te va a defender y te va a librar de todas ellas. De eso estamos seguros, pero ataques van a venir. Y yo no soy el profeta del desastre. Eso es causa y efecto. Así de sencillo. Fíjate que Pablo declara una lista de ciertas persecuciones y situaciones difíciles, las cuales voy a describir, y que a su vez está haciendo referencia, sin lugar a dudas, a las bofetadas instigadas por el ángel de Satanás como tal aguijón. Pablo te lo dice bien claro. Dice, además de las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en deshonra, me han dado mala fama los engañadores, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozoso, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, en cárceles, en peligros de muerte, muchas veces azotes sin números. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces
he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio, un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en peligro de ríos, en peligros muchas veces peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todo, hasta hoy lo soy. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, morir decapitado sin derecho a la defensa. Pablo estuvo en prisiones por mucho tiempo, los cuales permitió escribir sus epístolas, sus cartas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el imperio de Roma. Y estas cartas no se enseñan mucho de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Todo lo hizo por amor en medio de grandes persecuciones. En lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo según Gálatas 6:17, y el término marcas usado en el pasaje es del griego estigma, S-T-I-G-M-A, estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio, por haber proclamado todas las revelaciones que recibió mientras fue traspuesto hasta el tercer cielo. ¿Quién? Señores, ¿quién? Señores, ¿quién? Sino el ángel de Satanás puede ser el responsable de todos estos sufrimientos y persecuciones. Ángel que Pablo lo llama aguijón en la carne. Por otro lado, lo analizado, debemos aceptar que el aguijón de la carne no era ningún tipo de enfermedad, sino las persecuciones y afrentas que venían de parte de Satanás por causa del desarrollo del ministerio que Pablo en las revelaciones e iluminaciones él había recibido. Reitero, oígase esto, reitero, presta atención a esta verdad. Otra de las tradiciones que debemos descartar es la versión según la cual dicen en una forma específica que el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos, un género de oftalmia crónica, tomando su fundamento en pasajes que voy a describir para que hagamos un análisis de cada uno de ellos y veamos su significado, que le dieron una aplicación al pasaje que no tiene nada que ver con las verdades del reino. Óigase esto, eso está en Gálatas 4:13, dicho así: sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis. El caso de Gálatas 4:13 al 15 parece probar a primera vista que Pablo estaba enfermo y sufriendo de una aflicción en sus ojos. Originalmente lo reza de esta forma. El texto en el griego koiné se escribió fue así, tal como te lo voy a leer. A través de la debilidad de la carne os prediqué, y a pesar de vuestra prueba, en mi carne no me desechasteis. No negamos la posibilidad de que Pablo haya tenido cualquier tipo de enfermedad. Ese no es el tópico, tampoco lo estoy negando. Y por esta causa haya predicado bajo una situación. No obstante,
Si negamos rotundamente la posibilidad de que Pablo haya hecho de la enfermedad un estilo de vida o un instrumento de conmiseración, o sea, de lástima, como muchos lo han entendido y de paso lo han enseñado. Otra de las cosas que no podemos aceptar es fundamentarse en Gálatas 4:15 para afirmar que Pablo sufría de oftalmia crónica. ¿Cómo dice el texto? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. En este pasaje, Pablo no está haciendo referencia a un trasplante de ojo. Eso no existía. En el argot cultural, es una ilustración que Pablo presenta de la disposición de los Gálatas de hacer cualquier cosa humanamente posible por causa del amor y el aprecio que sentían por él. Pero Pablo aquí no está haciendo referencia a un trasplante de ojos, que ustedes son capaces de sacarse sus ojos que lo tienen sano al ver que los míos están enfermos. No es lo que Pablo está presentando en el asunto. Por otro lado, en Gálatas el capítulo 6, el verso 11, negativamente no está haciendo referencia a una especie de ceguera leve que Pablo tenía como consecuencia del resplandor de la luz que recibió cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia. Pasemos a analizar ahora el pasaje, usted se va a dar cuenta, pero hay que analizarlo, no hay que leer Biblia, vamos a analizarlo. Pablo dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mis propias manos. Wow, mirad con cuán grandes letras os escribo de mis propias manos. ¿Se da cuenta? Que Pablo tenía que escribir con letras grandes porque estaba cegado, casi ciego, no veía, y tenía que hacer las letras grandes. Vamos a ver hasta dónde eso es una verdad. Eso es basura, eso es religión, eso fue lo que me enseñaron en la iglesia. Eso no es lo que enseña la palabra, porque yo agradezco lo que me enseñaron mis antepasados, porque su motivo era correcto, pero lo que me enseñaron no es la verdad. En relación con este texto, el término grandes letras, no se dijo por causa de una ceguera que tenía el apóstol o por causa de eso debía aumentar el tamaño de la letra en sus escritos. O sea que el término grandes letras, uno, no se dijo por causa de una ceguera, ni tampoco se dijo por causa del tamaño de la letra, que Pablo tenía que escribirla bien grande porque estaba ciego, estaba cegado. ¿Por qué lo sabemos? Porque sabemos que no se dijo por causa de esto, porque el vocablo grandes, desde el punto de vista etimológico, que es el problema, que leemos Biblia pero no estudiamos, etimológicamente en el griego, el koiné, el término grande es usado en este pasaje en relación a la letra, es del griego pédico. Pédico, cuando se dijo de grandes letras, este término grande que tiene la relación con la letra es el término pédico, el cual no encierra negativamente, no encierra dicha característica como el decir que Pablo estaba cegado y tenía que escribir a letras grandes. No, el término grandes letras es una expresión que indica el énfasis, el esfuerzo, la entrega, el carácter, la disposición, el ahínco, la pasión con que se escribieron las cosas. Eso significa el término grandes letras, que viene del griego pédico. Vaya al interlineal griego de Francisco La Cueva y a la concordancia Strong también, y vaya a hacer el interlineal griego de Francisco La Cueva, estudie usted el griego y se va a dar cuenta que no estamos mintiendo. Haga como los cristianos de Berea, que iban a analizar hasta dónde el Pablo tenía la razón en lo que decía. Vaya, vean hasta dónde el maestro Briceño está en la razón en lo que está presentando. Repito, el término grandes letras es una expresión que indica el énfasis, el esfuerzo, la entrega, el carácter, la disposición, el ahínco, la pasión
con que se escribieron estas cosas. Eso fue lo que Pablo quiso decir cuando dijo se escribe con grandes letras. No lo dijo por causa de la ceguera. Pero hay quienes afirman en una forma equivocada que la expresión grandes letras es aplicable al tamaño de la letra que Pablo utilizó como escritor por causa de la ceguera que padecía, lo cual es totalmente falso según lo que hemos analizado. Además de esto, tenemos por testimonio bíblico que cuando Dios hace una obra, la hace completa y perfecta. Marcos 8, 22, 25 nos da testimonio de la perfección de Dios en la sanidad y en el ministerio de Jesús mediante el Espíritu Santo. El texto dice así, Marcos 8, 22 al 25. Vino luego a Betania, hablando de Jesús, y trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, que es un indicativo de maldecir la enfermedad, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero no los veo andar. Es decir, veo borroso, no veo muy bien, Jesús. Luego Jesús le dijo, yo no puedo hacer más nada por ti. Búscate un buen bastón, búscate un bordón, búscate un perro o búscate a alguien que te guíe, porque yo no puedo hacer más nada por ti. Tengo que dejarte medio ciego, medio jorocho. Ahí la enfermedad está media, tú sabes, poco a poco. Más adelante te vas ganando. Dios va haciendo el trabajo más adelante. Confórmate con eso. No, Jesús no le dijo eso. Luego, dice el texto, luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le dijo, mira, le dijo que mirase y fue restaurada su vista y vio de lejos claramente a todos. Y Jesús le dijo, ¿ves ahora? Y le dijo, ahora sí veo perfectamente bien. Observe que Jesús no dejó la sanidad a media. La sanidad fue completa. Esto indica que cuando Dios hace una obra, la hace completa y perfecta. No hay razones para creer que Dios sanó a Pablo a media. Algo así como voy a sanarlo a media para cuando él se me quiera descarriar, pues yo lo toco por esa enfermedad y tú sabes, él está ahí medio sorocho con esa ceguera y con esa oftalmia crónica depurante, tú sabes, en sus ojos repugnante, asquerosa, para que se mantenga y aprenda con esta enfermedad y sea aprobado, tú sabes, ¿no? No es lo que enseña el texto. Ahora, según el relato bíblico, Pablo recibió la vista por completo, su sanidad fue instantánea y absoluta. El pasaje dice, y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista, según Hechos 9 y 18. En lo personal, no creo que Dios haya sanado a Pablo a media para dejar en él la enfermedad con el fin de que se manifestase en casos fortuitos o casuales como medio de castigo o de prueba o de probar la fe de Pablo. No. En conclusión, con relación al aguijón, no hay fundamento bíblico para probar y apoyar que el aguijón de Pablo era una enfermedad. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Agradezco, por favor, los que están escuchando este mensaje, compártanlo, no se queden con ello. Primera petición, compartan el mensaje. Segundo, intercedan todo lo que puedan por mí, porque estamos afectando las tinieblas con estos mensajes. Ellas se van a defender. Tercero, todos los que pueden aportar una ofrenda voluntaria para este ministerio, porque la unción que Dios me ha dado, eso está bueno. El conocimiento de la palabra, eso está bueno. La visión que me dio es buena. La misión que me dio es buena. La gracia que Dios ha puesto en mí es bueno. Pero si no hay dinero, esto no camina.
necesito todos aquellos que tengan un compromiso con este ministerio, porque he sido su maestro por mucho tiempo. Pablo dice que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. El mismo apóstol Pablo reclama y le dice a los corintios: cada vez que vengo a ustedes les predico el evangelio de balde porque ni una ofrenda me han dado. De ahora en adelante ustedes van a recolectar ofrendas para que cuando yo venga tengan que darme, porque el obrero es digno de su salario. Y el Señor Jesús dijo: no pondrás bozal al buey que trilla. Y esto no lo dijo Jesús por los bueyes, lo dijo por los que predican el evangelio. De modo que te agradecería mucho, el maestro Briceño, de que puedas aportar una ofrenda. ¿Cómo hacerlo? Pide información a través del correo josn77bricenoa77@gmail.com. Repito, josn77bricenoa77@gmail.com, o comunícate conmigo al teléfono en los Estados Unidos 786-604-3352, 786-604-3352, y estaré muy agradecido. De una cosa estoy claro: ni un centavo que tú des para este ministerio va a ser mal invertido, va a ser invertido en el reino. Pero si tú eres mi discípulo y Dios te ha bendecido a través de este ministerio, tú tienes un compromiso con este ministerio financieramente, lo dice la Biblia. No te estoy imponiendo, solo te estoy dando una información para que tú veas la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ti. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.